Regresamos a Rumbo a las Primarias. Este cuarto segmento del programa especial lo vamos a dedicar al tema de la salud. Veamos de inmediato un micro que plantea, que resume la panorámica que enfrenta el país en esta área. El 24 de noviembre de 2006, un reporte de PDVSA ubica en 2.113 la cantidad de módulos de barrio adentro construidos desde abril de 2003 hasta noviembre de ese año. Solo el municipio Sucre del estado Miranda tiene unos 2.500 barrios. Luego, el 19 de septiembre de 2009, el propio presidente de la República admitió que en ese momento había 2.000 módulos de barrio adentro 1 abandonados. Solo el municipio Libertador del Distrito Capital tiene casi 2.000 barrios. El informe sobre la situación de derechos humanos elaborado por Provea ubica en 4.298 la cantidad de módulos disponibles del programa Barrio Adentro 1, de los cuales una tercera parte no estarían operativos. Si tomamos en cuenta que en Venezuela los barrios ocupan unas 170.000 hectáreas en las que habitan casi 16 millones de personas, es fácil apreciar la insuficiencia de la nueva red con la que el gobierno intentó desplazar a la red convencional de ambulatorios, dispensarios y hospitales. Esa red convencional fue lanzada al abandono. El 4 de octubre de 2009, el presidente de la República reconoció en cadena nacional que su gobierno había cometido un serio error al intentar la remodelación simultánea de 175 hospitales, proceso que hasta el día de hoy no ha terminado, reduciendo drásticamente la capacidad de esas instituciones para brindar atención a los ciudadanos. Señor precandidato, siendo esta la situación de la salud pública en Venezuela, al país le interesa saber, ¿integrará un gobierno presidido por usted todos los recursos del Estado venezolano en el fortalecimiento de un único sistema nacional descentralizado de salud, como lo prevé la Constitución? Sí, aquí vivimos hoy en día... Tiene 2 minutos, disculpe, para esta Gracias. pregunta. Aquí vimos la inversión de los valores. Este es un régimen militarista que le da atención a comprar helicópteros, cañones, 15.000 millones de dólares. A todo lo contrario, que es atender a la gente. Un gobierno que dice que está inspirado en la revolución por la gente y maltrata a la gente. Los peores servicios, hay una concepción de que los pobres quedan de servicios pobres. Uno de los módulos, con los antiguos dispensarios en los barrios, construí no sé cuántos en Caracas, los ambulatorios, que son elementos fundamentales de una especie de periferia de los sistemas centrales de salud, pero luego tú los llevas a los hospitales. Yo estuve la semana pasada visitando el Hospital Vargas, por ejemplo, y han reservado, el Hospital Vargas colapsando, pero han reservado una parte donde traen a la gente de los módulos porque no los pueden atender. Yo no creo en visiones, creo en instituciones. Y nosotros tuvimos una oportunidad, una red de hospitales, a mí me tocó restaurar casi todos los hospitales, o todos los hospitales de Caracas. Pero uno ve, Chu, que aquí no se ha construido un hospital en no sé cuántos años. Aquí se dejó de pensar en grande, en las grandes soluciones urbanas. Así como uno puede pensar que el último programa de vivienda en grande hecho en Venezuela fue el de Pérez Jiménez. Cuando uno ve la dimensión de los bloques de Urdaneta, Montepiedad, uno se da cuenta que había gente que pensaba que podían haber soluciones de primera categoría para los más pobres, no soluciones pequeñas. Cuando uno ve estos módulos se da cuenta, en un país tan rico como Venezuela, que la solución sea tan pobre, cuando realmente podríamos tener un sistema mucho mejor, vinculado al sistema de ambulancia que yo tuve cuando era gobernador, que era el 4141, eran gratuitas y ese sistema de ambulancia servían realmente como una red ambulatoria de la salud. Si nosotros no combinamos incentivar al sector privado para que participe conjuntamente con el sector público, no tendremos solución. Hoy en día lo que ha hecho el Estado es trasladar pacientes a la red privada porque no tienen la capacidad de atenderlo. Así es. Una segunda pregunta sobre este tema. ¿Seguirá el sistema de salud venezolano dependiendo de un proveedor privilegiado de medicamentos, insumos y recursos humanos como lo es actualmente el gobierno cubano? Esto realmente es lamentable. Yo entiendo que los cubanos han hecho adelantos en algunas cosas. Es innegable, no quiero cuestionarlo, pero el problema es que así como la gente tiene diversidad aquí en un país donde compran whisky de todas las clases,
nadie se le ocurriría decir que van a comprar ron cubano, por ejemplo. Estoy dramatizándolo para explicar de qué manera han maltratado realmente a los venezolanos, porque hemos perdido la soberanía. Venezuela es un país entregado a Cuba, le hemos entregado la salud, le hemos entregado la educación y le hemos entregado hasta las Fuerzas Armadas. La seguridad del Estado está en manos de los cubanos. Imagínate lo que es la seguridad de los propios venezolanos. Y manejar Cuba, que es un país realmente semi-desarrollado, que se encargue de suministrar los equipamientos, y realmente ni siquiera son ellos, lo triangulan, los compran en Alemania, los cubanos son los que nos revenden a nosotros, en un negociado, una corrupción que hay entre funcionarios cubanos y funcionarios venezolanos, que realmente un día tendrán que pagar por eso. Así es. Vamos a seleccionar nuevamente una pregunta desde la calle para el candidato Diego Arria. Saqué dos. Ambas son para usted. El candidato seleccionó la pregunta número 16, repito, la pregunta número 16 dentro de este conjunto de preguntas pregrabadas hechas por el equipo de producción de Globovisión. Veamos de inmediato la pregunta 16 sobre el tema salud para Diego Arria. Si ellos durante un año o antes del año calmarían el problema de salud que hay en el país. Bueno, esto más que una pregunta es sí, la expresión de un deseo. Si yo estuviese aquí en este torneo de ofertas, sí, en un año no, en 9 meses, no, eso no es posible. Y vuelvo al principio de nuestra conversación, Chu, debemos hacer las cosas bien hechas. Venezuela ha estado improvisando durante muchos años, como estas soluciones de las misiones. Nosotros tenemos que ver, vuelvo nuevamente al conjunto. Por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, las grandes ciudades, Caracas debería dejar de crecer. ¿Cómo? Descentralizándola, buscar llevar gente más fuera de la ciudad, creándole mejores servicios en la periferia de Caracas, por ejemplo, la capital. Pero decir que se puede solucionar en 9 meses, no, pero puedo decirte algo, se puede mejorar sustantivamente ingresando muchos más médicos venezolanos al sistema de salud, que hoy en día están marginados. Y lo primero que yo haría es remodelar, hacer que se remodelaran los hospitales. Es una responsabilidad nuevamente de la ciudad y los gobernadores. Yo los estimularía y les ayudaría a buscar los recursos para esos fines. La respuesta a esta pregunta ya usted la dibujó en un segmento anterior, lo colocó como un ejemplo. Sin embargo, vamos a hacerle las mismas preguntas a todos los precandidatos sobre cada uno de los temas, por eso debo repetírsela. ¿Desarrollará su gobierno, como lo ha propuesto la Academia Nacional de la Medicina, estrategias de nivelación académica que doten a los llamados médicos integrales comunitarios de los conocimientos, capacidades y destrezas que caracterizan a los médicos egresados de la Universidad Autónoma Venezolana? Definitivamente. Fíjate, lo que están haciendo con estos médicos, muchachos y muchachas con mucho mérito han llegado a graduarse de médicos comunitarios, es realmente condenarlos al fracaso en el futuro, porque no tienen las condiciones. Hay que nivelarlos, como dice la academia, como dice el Colegio Médico. No hay ningún jerarca. El señor Chávez no se va a tratar con estos médicos. Los jerarcas no se van a tratar con estos médicos. Se los van a enviar a las áreas más pobres, donde pueden hacer muchísimo daño. No porque lo hagan intencionalmente, sino porque los han estafado. Para mí siguen siendo de estos venezolanos estafados en sus esperanzas. Yo los nivelaría, no solamente los nivelaría, sino que los becaría para que terminen su formación. Quedó absolutamente claro cuando respondió a la pregunta del público que no está usted interesado en participar de un torneo de demagogia sobre ofertas prematuras y a distiempo, pero sí nos habló de la pertinencia de iniciar dinámicas. Precise, por favor, enuncie usted 3 dinámicas que promovería su gobierno en el área de salud en el primer año de gestión para atender esta situación calamitosa. La primera, yo espero que antes de octubre tener un diagnóstico completo de todo el sistema hospitalario asistencial del país. Ya se ha avanzado mucho, por ejemplo, la Universidad Católica, el doctor España ha avanzado muchísimo en ese terreno. Y hay otros especialistas, por ejemplo, el propio doctor Marino González. La mesa de la unidad, debo decirte, en la parte técnica ha hecho un trabajo excepcional. Hay muchísima, yo he tenido la oportunidad de ver con admiración muchos de los trabajos que han hecho. Hay más de 400 especialistas y yo pienso utilizar sin la menor duda ese trabajo. No se trata de que yo vaya a inventar una nueva modalidad cuando el esfuerzo de la mesa de la unidad en la parte técnica ha sido realmente de primera clase. Al regreso, el llamado tema de los programas sociales o misiones genera una pregunta básica. ¿Cómo hacer llegar a los venezolanos más pobres el dinero del petróleo para que ellos sean más autónomos, no más dependientes del Estado? ¿Cómo abordará este problema crucial un gobierno presidido por Diego Arria? La respuesta, al regreso.